La pregunta es qué es educar, ¿no? No, está bien, por eso digo. Educar para mí es generar un espacio donde cada uno pueda reconocer lo que realmente es. Y eso puede tomar muchísimas formas. Y las formas que vivimos hoy en día tienen un propósito, que es desconectarnos de eso que somos en realidad, hacernos creer que no somos lo que en realidad somos y someternos a un principio de autoridad o de orden antivida. La escuela en general empezó en nuestro mundo muy recientemente como respuesta a la revolución industrial y en realidad a la necesidad de que la gente se acostumbrara a obedecer, a recibir instrucciones para ejercer una función y estructurar el tiempo en cantidad de horas para trabajar. Y también para acostumbrarse a dejar afuera sus sensaciones, sentimientos, emociones y pudieran pasar horas haciendo tareas que no les eran significativas. A convertirnos en robots cuya única importancia es la producción y luego el consumo y la producción y el consumo y que de eso se trata la vida. Someter a la divinidad dentro de nuestro a una estructura terrible, es muy perverso. Y una vez que pasa una generación y otra, ¿no? Es decir, en realidad en las conquistas lo que se hizo siempre fue romper la cultura, romper el círculo y la relación de amor donde nadie crece solo y separado y todos se sienten parte, a hacerte sentir que sos una persona sola y tenés que sobrevivir y no hay nadie que te ampare y que te ayude. Se cortó el lazo de amor y el orden de amor que las comunidades espejaban de lo que es el amor divino durante millones de años. La humanidad no está aquí hace 100.000 o esos disparates que dicen, ¿no? Tiene mucho tiempo. Entonces, si lo vemos así, estamos obligados por la sociedad de trabajo a que en algún momento a nuestros hijos los vamos a tener que abandonar y entregar en manos de otros para que otros los eduquen. Y esto es inevitable porque tenemos que trabajar para dar de comer. Entonces ahora el problema no es cómo educar a mis hijos, sino a qué escuela lo mando. Y en general los padres ven cuál es la menos mala. ¿No? Y tenemos que abandonar hasta bebés en las guarderías, ¿no? Entonces, bueno, esa experiencia se reproduce de abandono, de desamparo, de pérdida de contacto con la madre, ¿no? Es el tiempo de que una madre amamanta en que en realidad su hijo precisa que lo mire a los ojos, ¿no? Ese contacto sagrado y, ¿no? Para sentirse confirmado, bienvenido en el mundo y en la panza, en la participación del padre que crea el programa espiritual para sus hijos, ¿no? Con lo que está haciendo con su vida, con lo que le transmite. Entonces, en realidad la educación está muy mal. Y al mismo tiempo hay mucha gente queriendo ordenarla, ponerle un orden, pero todo el mensaje es, si tus hijos no hablan inglés, japonés y chino a los 3 años, no van a tener un lugar en el mundo, así que hay que enseñarles o como las personas que fueron castigadas cuando niños por sus padres, dicen, bueno, yo no salí tan mal y esto me pegaron porque me lo merecía, si no, no hubiera aprendido. Entonces, también reproducen, ¿no? Algunas maestras cuando trabajan en algunos barrios y hablan que no hay que pegarle a los niños, lo demás en mí como que no hay que pegarle a los niños. ¿Cómo los voy a educar si no les pego, no? Y eso es lo que nos pasa. Es lo que sucede. Y es difícil desbaratar eso y poder reconocer que en realidad nuestros hijos deberían educarse en casa y no separados. Pero claro, tus hijos están en casa y no conocen a otros niños, porque todos los niños van a la escuela, también los dejas afuera, y entonces viene todo el dilema de cómo lo hago. Y realmente la manera de hacerlo es que volvamos a vivir de otra forma.
Cuando vas a las comunidades indígenas, no es una sociedad de trabajo donde los niños están en un lado y no molestan a los padres, ¿no? Todo se hace con la familia. A todos lados los niños van. Y tampoco los tratan como si fueran pequeños tarados, ¿no? Que no entienden nada, ¿no? Porque los niños, igual que los ancianos, están muy cerca de la divinidad, ¿no? De la conexión con el todo, ¿no? Entonces tienen muchas cosas para decir, ¿no? Y los padres que hoy en día se han puesto a escuchar a sus hijos que, ¿no sabes lo que me dijo mi hijo el otro día? Me dijo esto, me dijo lo otro. ¡Wow! ¿Mm? La comprensión, cuando se habilita el espacio y los mirás y les das la participación a que recurran a su propio conocimiento, a lo que hay adentro de ellos, es impresionante. Porque solo no tener que crecer separados de su autoconfianza en su mundo interno es la educación. Todo lo demás que adquieran, en otros países también se está trabajando con esto de la coparticipación en la enseñanza y la cooperación entre todos, reconociendo los diferentes dones que cada uno tiene y coparticipando en la creación del conocimiento y no en la reproducción de conocimiento dado por otros, ¿no? Me acuerdo el cuento de una maestra una vez que me contaba cuando llevaron a niños de una escuela de la ciudad al campo y vieron por primera vez una gallina. Y uno de los niños dijo, ¡pa, un nor! Porque su experiencia de la gallina es ver el dibujito de la gallina en el cubito nor. Podía ser Maggi también, no estamos haciendo... ¿No? Y ahí está todo, ¿no? Es lo mismo que creer que la leche venía del envase o el agua viene de la canilla, ¿no? La experiencia es lo que te da el conocimiento. Entonces, Santa Lucía es una abstracción. Paso cuando voy para Colonia por arriba del puente, pero el agua que sale por la canilla de mi casa viene de Santa Lucía. Así que si voy y orino en el agua, me la tomo cuando llega. Lo que le hago al río me lo estoy haciendo a mí, ¿no? Y pongo pesticidas, van al pasto, la vaca se los come, sale en la leche que toma mi bebé, ¿no? Es decir, es una cadena de interrelaciones. Entonces, hoy en día se está poniendo mucho énfasis en educar ecológicamente, en contacto con la naturaleza, en que hagan su huerta. O sea, están pasando cosas muy buenas y muy bellas, pero tenemos que reconocer que estamos en un periodo de transición y que todas estas cosas para otros son una amenaza o un disparate. La apuesta tecnológica, tenemos que saber más, producir más tecnología, más porquerías que contaminen el aire, el ambiente, ¿no? Porque si no, no vamos a ser importantes y tenemos que ser del primer mundo. Y el primer mundo está hecho paté. Y los movimientos ecologistas más fuertes, más poderosos y de retorno a la tierra son de esos países. Porque descubrieron que estaban destruyendo todo su entorno y se estaban destruyendo a ellos. Y todas esas empresas de responsabilidad social, que los alemanes que abrieron una fábrica ahí de cueros y no sé qué más para exportar a Alemania, los tipos le decían, pero todo ese problema que te estás tomando para que el agua salga pura después de pasar por todos los procesos de curtiembre, digo, ¿para qué los haces si acá no había una ley para eso? Y dice, ¿por qué yo voy a hacer acá lo que no hago en Alemania? Una conciencia. Voy a poluir este río que se toma la gente de acá, porque allá es lo mismo, el agua es la misma en todos lados, ¿no? Entonces, adquirir esa conciencia global de que eso es la educación, amar y respetar lo que somos, no estar separados de la totalidad de la naturaleza, ¿no? Pero de esto somos todos víctimas y todos victimarios, ¿no? Sí podemos pensar que hay gente que se beneficia de todo esto, ¿no? Los aparentes dueños del mundo que lucran con el mercado de capitales, con los bancos. No sé si vieron que los tiranos nunca triunfan, ¿no? Porque los que tienen el poder no son los tiranos,
Los tiranos son títeres de otros. Entonces le sirve tener un tirano acá para hacer un acomodo comercial o lo que fuera, y después cuando se creyó la pastilla de que yo voy a ser el dueño del mundo, ¡prum!, le organizan una cosa en contra, ahora financian a los contras, ¡bra!, se cayó y se estableció un nuevo orden que sigue beneficiando a los mismos. Y esa gente no aparece en ningún lado. Están muy bien escondidos, aparentemente llevando una vida normal, ¿no? Y si termináramos con ellos no se terminaría lo que está pasando, porque en realidad lo asumimos como sistema de vida y se sostiene solo. Y además todo lo que supuestamente se benefician del poder, la lluvia ácida que se produce en China y en Estados Unidos, llega a todas partes, así que te la vas a terminar fumando estés donde estés. Entonces ves a tanta gente muy rica y poderosa que está invirtiendo en proyectos de rescate y preservación de las florestas y de todo eso, porque obviamente los gobiernos no pueden hacer esas cosas, ¿no? No tienen mucho tiempo para pensar en términos de tiempo, ¿no? Los políticos son presos del sistema político. A los 2 años ya están pensando que tienen que ser reelegidos, así que tienen que empezar a pensar en la próxima campaña. ¿Cuánto tiempo les queda para pensar en lo que está pasando ahora y en planificar para un país del futuro? ¿No? Al final, la carrera política lo que hace es garantizarte una oficina con algunos asistentes, cierta presencia en la televisión, y de repente un buen pasar si no te fuiste de la mano y sos un corrupto, porque el próximo gobierno te va a hacer saltar todas las corrupciones y vas a ir preso. ¿Se entiende? Entonces es un gran estrés. Y todo está armado para que esto funcione dentro de esta lógica perversa. Es nuestra la posibilidad de darnos cuenta y empezar a modificarla. Reconociendo además que la principal educación está en casa. Ese es un buen consejo. A veces los padres me preguntan, no mandes a tu hijo un horario completo. Pasá más tiempo con ellos. No te pierdas en el glamour de la autoimportancia y de conseguir esto o aquello y quédate tiempo con ellos. De verdad. Porque lo principal que precisa un hijo es sentirse amado por sus padres y que ese amor se materializa en lo cotidiano y está ahí para ellos. Y eso es lo que genera la autoconfianza en ellos mismos, en lo que sienten y en lo que son. Entonces cuando entran al mercado de trabajo, no sienten que están dando el examen final de sus vidas, que es un trabajo más, porque lo importante está en otro lado. Y además porque ellos vinieron con esa tarea. Nosotros estamos haciendo la transición de protestar, de decir que no, ¿no? De quedar en el sándwich entre lo que nuestros padres dicen que estamos haciendo mal y lo que ahora nuestros hijos nos dicen que estamos haciendo mal. Tienen razón, ¿no? Pero eso es gracias a que le pusimos el cuerpo a muchas cosas y dijimos esto no funciona, esta no va, ¿no? En mayo del 68, la revolución contra la gerontocracia, el hipismo, todas esas formas fueron un irrumpir global de una generación. ¿Qué vino a eso? A decir que no. Y luego, bueno, algunos se convirtieron en yuppies que dicen por ahí, pero otros se dedicaron a preservar eso y sostenerlo y ayudarse. Y no es fácil, no se transforma. Yo pongo el ejemplo del Pepe Mujica porque es un ejemplo maravilloso del Uruguay, ¿no? En la época que yo era un adolescente, el Pepe Mujica era el enemigo público número 1. Estaba buscado en todos lados, junto con todos los demás, ¿no? El enemigo, no sé qué. Y 40 años después terminó siendo presidente, ¿no? Y eso no habla también de Pepe Mujica, pero habla de que hubo una transformación en la percepción, en la conciencia de lo que está bien y lo que está mal. Entonces, wow, de pronto todo el mundo empieza a mirar y dice, el presidente más pobre del mundo. Y sale, nunca lo quiso, salió en la revista esta del Economist en Inglaterra como mejor presidente del mundo, porque le dijo al de la BBC de Londres, ¿para qué quiero tu teléfono si este funciona? Y lo tenía atado con una gomita. ¿No?
Entonces, digo, hay un cambio, ¿no? No todos eligieron al Pepe por eso, ¿no? Muchos después se arrepintieron de haberlo votado. Pero la cosa es que de pronto la imagen que se proyecta sobre alguien, que es la imagen interna, cambió. Porque cambió algo dentro nuestro. ¿Se entiende lo que quiere decir? Entonces, ese cambio es inevitable y se va a seguir profundizando. Así también como la resistencia al cambio. Porque eso implica un proceso de desestructuración muy grande, ¿no? Ahora, el resultado va a ser maravilloso. Y lo importante para cada uno de nosotros es tener esa convicción. Porque todo fuera está hecho para que tengas miedo y todo va a ser un desastre. Y te sigas sometiendo. Y creas que no sos libre y no podés hacer una transformación. Y por eso no tiene propaganda todos los movimientos de transformación. No salimos en la prensa. Tenemos una reserva privada de flora y fauna ahí en Rocha, ¿no? Pero hay gente en Suiza que quiere financiarla, que quiere poner plata para que se conserve el tatú y el no sé qué y el no sé cuánto, ¿no? Hay gente muy buena en todas partes del mundo queriendo hacer cosas buenas. Entonces, eso es un proceso de transición. Y la educación es eso, educarnos en la verdad de lo que somos. Porque lo que hacemos, si no refleja lo que somos, no lleva a ninguna parte.